Hoy es 18 de diciembre, somos el equipo de la Junta de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de La Matanza. Vamos a entrevistar a Gabriel Darío Venoso para el programa Voces de Malvinas. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, contanos dónde naciste. Yo nací en Capital Federal, en Sanatorio La Sardá. Viví en el barrio de Boedo hasta los 6 años. ¿Con quién vivías? Ahí vivía con mi mamá, mi papá y mi hermano, el del medio, hasta que llegó el más chico. Vivíamos en la calle Mármol, en esos antiguos conventillos. Una de las piezas era de nuestra familia, mi mamá y mi papá. Y bueno, mi abuelo compró un terreno en Tapiales y se hizo la casa y bueno, y ahí vinimos a La Matanza a los 6 años. Yo ya estaba viviendo en Tapiales. ¿Y qué hacían tus padres? Mi papá era zapatero y mi mamá también, pero después se dedicó a ser ama de casa hasta que como 15, 20 años trabajó de canillita, tenía un puesto de diario. ¿Y te acordás qué hacías vos a esa edad? ¿A qué jugabas? ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? A los 6 años, por ahí. Sí. No, mi ilusión siempre de chico fue ser jugador de fútbol. Jugaba a todas esas cosas, la pelota. Como la mayoría de los chicos. Sí, y en esa época no había los juguetes que hay hoy, ni las diversiones que hay hoy para los chicos. En esa época nos inventábamos juegos. ¿Y dónde jugabas a la pelota? ¿En la calle? En la ¿En algún calle, club? sí, siempre en la calle. Aparte de cuando llegamos a Tapiales, era un lugar donde no había tanta movilidad así como con autos y esas cosas. Las calles eran recién asfaltadas, así que era un barrio todo de gente obrera y trabajadores, así que ahí en el barrio. ¿Y a qué escuela ibas? Yo hice la primaria en el colegio número 2 de Tapiales y bueno, el secundario lo empecé en el industrial, hice un año en Paula Barracín de Sarmiento, pero lo abandoné y a partir de ahí trabajé. Siempre trabajé con mi papá en el calzado o trabajaba de cualquier cosa, pero trabajaba. Antes de ir a Malvinas. Sí, siempre trabajando y por mi cuenta hasta que me tocó lo de Malvinas. ¿Y sabías algo de Malvinas antes de ir? No, nada. Ni recuerdo en la escuela primaria cuando hayamos hablado de Malvinas. No sabía nada. Pero te debes acordar del sorteo. No, sí, el sorteo fue terrible, porque nosotros, un grupo de amigos que somos casi todos de la misma edad, y nos tocó el sorteo juntos, y de 5 o 6, al único que le tocó el servicio militar fue a mí, que recuerdo que lo escuché por radio, pero como no entendí bien el número, me fui corriendo hasta la estación de Tapiales a comprar el diario, porque ahí salía Claro. y era lo que había escuchado, que me pareció que lo había escuchado mal, pero en realidad sí, me había tocado el 635 y bueno, me tocó el servicio militar. ¿Y en tu familia cómo fue esa noticia? Y en mi familia normal, porque mi papá había hecho el servicio militar y bueno, no era algo que era un castigo ni nada por el estilo, era algo normal que me podía tocar y bueno, que lo tenía que afrontar nada más. ¿Y a dónde te tocó? Me tocó en el Regimiento 3 de Infantería de Tablada. Entré al servicio militar el 1 de marzo del 82. Yo soy 63. Claro. ¿Y cómo te enteraste de la recuperación argentina de las islas? Bueno, yo estaba haciendo la instrucción en Ezeiza
y haciendo la instrucción ahí nos enteramos de que se había recuperado Malvinas el 2 de abril y se hizo como una formación, un festejo como que se había recuperado Malvinas y ahí se cortó y nunca más se habló de Malvinas en la instrucción mientras estuvimos ahí. Ujú. ¿Y vos qué formación tenías? No, nada, yo recién empezabas. yo recién había entrado, y recuerdo que el jueves 8 de abril el suboficial mayor da una charla después de cenar y dice que va a haber una expedición al sur y necesitaba 35 voluntarios, de los cuales muchos se anotaron para ir. Eso fue el jueves. El viernes a la mañana vinieron al campo y se llevaron a todos los oficiales y suboficiales del campo y los llevaron al cuartel. Y a la tarde vinieron y nos llevaron a todos al cuartel. Y cuando llegamos al cuartel, nos dieron a todos la ropa de combate y el armamento, y ahí sí sabíamos, se decía que íbamos a Malvinas. ¿Y vos alcanzaste a avisar a tu familia? No, lo que pasa es que como yo era soldado clase 63, no iba a ir a Malvinas. Entonces convocaban a toda la clase 62 que estaba de baja. Y bueno, yo seguí hasta el sábado a la mañana. El sábado a la mañana me reemplazan por un clase 62 y yo no iba a Malvinas. Y a las 2 de la tarde yo me iba de Franco el sábado y volvía recién el lunes a Diana. A todo esto yo tengo un primo que es del escuadrón de Caballería Blindado 10, que estaba, el regimiento ese está también, lo comparte con el regimiento 3. Entonces mi primo viene y me avisa que él se va a Malvinas. ¿Y tu primo es clase 62? 62, sí. Entonces yo a las 2 de la tarde, el sábado, ya me vestí de civil de vuelta y me iba a mi casa. Estaba en la puerta, estábamos todos formados, todos, porque no íbamos muchos. Y resulta que un subteniente, como no iba a Malvinas, pero él quería ir, formó una agrupación de 50 soldados, y como le faltaban soldados, vino ahí a la puerta donde nosotros nos íbamos, y nos empezó a elegir a dedo soldados para completar su batallón, vamos a decir, su grupo de apoyo de 50 soldados. Entonces me eligió a mí, entre todos, y me llamó que tenía que ir a buscar la ropa y todo porque iba a ir a Malvinas. Yo le dije que no, quería ir a Malvinas, que él me decía que sí, que tenía que ir a Malvinas porque estaba haciendo el servicio militar y tenía que ir. Yo le decía que no porque no podía decirle nada a mi vieja y a mi viejo porque se iban a morir ahí, no le iba a hacer mal. No podía dejarlos, no podía ir a la guerra. Y bueno, él me dijo que tenía que ir y bueno, yo le dije, bueno, así como me toca ir, quizás me toque volver. A todo esto el regimiento se llenó de gente, de todos los familiares que se enteraron que sus hijos iban a Malvinas, y viene mi primo y me dice, Gaby, vino tu mamá y tu papá están en el alambrado. Y yo le dije, mirá, Julio, le digo, yo no le puedo decir a mi vieja, le digo, que me voy a Malvinas porque se muere ahí, le digo. Me dice, bueno, vamos a decirle que estás de guardia, que no te vas a Malvinas. Le digo, bueno, está bien, vamos. Entonces fuimos y mi vieja apenas me vio con mi papá, me dijo, ¿qué haces vestido así? No tirás a la guerra, ¿no? Le digo, no. Y mi primo le dice, no, tía. Dice, él es nuevo, no va a ningún lado. Dice, se queda acá a ser guardia, por eso está vestido así. Ah, bueno, dice mi vieja. Bueno, entonces mañana, me dice mi mamá, en el descanso de guardia traigo unas milanesas y comemos. Le digo, bueno, vení mañana. Eso fue el sábado. El domingo a la mañana ya nos cargaron los colectivos y nos llevaron a Palomar, a la mañana temprano. Hacía un calor infernal ese día. Bueno, y bueno, ya ahí, ese domingo,
ya de ahí volamos a Río Gallegos. En Río Gallegos tomamos otro avión y bajamos en Malvinas. Mientras íbamos en el avión, nos dieron un papel donde escribíamos unas líneas avisándoles a nuestros padres que nos íbamos a Malvinas. ¿Y vos qué le escribiste? Que me estaba yendo a Malvinas. ¿Y cómo es? ¿No hacías referencia a este cambio de planes supuestamente para ellos? No, cuando yo volví de la guerra, mi mamá me contó que fue al cuartel el domingo al descanso de guardia con las milanesas. Con las milanesas. Y le dijeron que no, que yo estaba en Campo de Mayo. Y mi mamá se fue a Campo de Mayo con las milanesas. Y en Campo de Mayo le dijeron, no, señora, seguro que su hijo se fue a Malvinas. Y bueno, fue así que llegué a Malvinas. Ese fue así como llegamos. Bueno, y cuando llegás a Malvinas, ¿qué fue lo primero que pensaste, que sentiste cuando pusiste un pie Primero que no quería estar en ahí. las islas? Que fue un cambio rotundo porque nos fuimos con un calor infernal, llegamos a Malvinas, hacía un frío terrible, era horrible. Recuerdo que llegamos al aeropuerto y en un costado del aeropuerto cada soldado tiene un paño de carpa, es decir, la mitad de una carpa la tiene cada soldado, entonces la une con otro soldado y entre los dos se arma una carpa. Y de a dos armábamos carpas así, nos hicieron armar al costado de la pista las carpas y pasamos lo que quedaba de la noche, porque oscurece muy, muy temprano, a las 5 o 6 de la tarde ya es de noche. ¿Con cuántos compartías la carpa? No, con dos, éramos dos. Ah. Después estábamos todos desparramados por todos lados de dos. Uh-huh. Y bueno, después salimos, teníamos un bolsón que pesaba como unos 20 kilos, y con ese bolsón empezamos a caminar desde el aeropuerto, supuestamente a buscar nuestra posición en el lugar donde teníamos que estar. Y caminamos caminamos mucho, más de 20 kilómetros caminamos. Llegamos a un lugar, pareció que no, como que no gustó ese lugar, y fuimos a otro. Y terminamos en un lugar donde estaba el monte Sapperhill, a 1200 metros del mar, y ahí estuvimos. Bueno, ahí nos dieron donde teníamos que hacer cada uno nuestro pozo de zorro, de a dos compartíamos. ¿Lo pudieron hacer? Sí, nos costó mucho hacerlo, pero hicimos varios hasta que logramos hacer uno. Contanos por qué costaba. Y cuesta porque es muy rocoso, vos comenzás a hacer un pozo de zorro y te encontrás con piedras, el piso es un piso raro porque tiene una turba y tiene un pastizal medio raro, duro, y aparte tiene no es la tierra normal, es como una vez que se pasa la turba empieza a aparecer como una arcilla que es como un barro feo. Entonces, una vez que hacías el pozo, al ratito ese pozo se llenaba de agua, las vertientes de las paredes y se inundaba. Que igual el último pozo que terminamos de hacer, amanecíamos con el agua hasta las rodillas porque siempre se llenaba de agua. Pero bueno, ahí fue donde nos tuvimos que acostumbrar a estar. Claro. ¿Y cómo te llevabas con tus camaradas? Bien, con mis compañeros bien. Yo en realidad la pasé mal con mis suboficiales. Teníamos suboficiales, particularmente uno que era malo, una persona mala. Y bueno. ¿Por qué decís malo? ¿Te acordás alguna cosa? Porque en realidad nosotros llegamos el 11 de abril a Malvinas. Y hasta el 1 de mayo, Malvinas era nada. Era como hacer el servicio militar en el sur, no pasaba nada. Que eso también nos llevó a acelerarnos, a ponernos ansiosos porque no sabíamos qué pasaba. Si iban a venir los ingleses, si no iban a venir los ingleses, qué íbamos a hacer ahí. Bueno, hasta que llegó el 1 de mayo y a partir del 1 de mayo
empezó a cambiar todo. Te hago una pregunta. Entonces, ¿cómo era, por ejemplo, un día tuyo antes del 1 de mayo? Y ya te digo, como hacer el servicio militar, estábamos ahí, nos hacían hacer orden cerrado, nos enseñaban saludo 1, saludo 2. Contanos para los que no hicimos el servicio militar, ¿cómo es? Y bueno, te enseñan a pararte firme ante un superior, tenés que saludarlo haciendo la venia, después te enseñan a desfilar. Cosas que se hacen en el servicio militar que, bueno, que para la guerra era una pavada, pero como lo que necesitábamos era aprender la supervivencia, nos íbamos entre nosotros acostumbrando a... Yo, por ejemplo, que no sabía nada de armas ni nada, más de esas armas no sabía, con mis compañeros me fueron enseñando y bueno, entre todos nos fuimos ayudando de lo que iba a poder suceder. ¿Tenías compañeros clase 63? También. Y clase 62. Pero bueno. ¿Se apoyaban ustedes en los clases 63? Sí, en todo, en todo. Y pasaba que, bueno, en ese lapso, el frío, la comida, era todo un tema, todo eso. Entonces, hasta que comenzó la guerra no había problema con la comida porque para los 50 venían 2 cilindros de comida y de lo que se comía aparte venía un postre, una manzana o una naranja. Pero pasa que cuando empezó la guerra, venía un solo cilindro para todos. Y tenían la costumbre los oficiales de colar la comida y ellos se agarraban todo lo grueso y a nosotros nos daban un poquito de caldo que lo poníamos cada uno en nuestra marmita. Entonces mi compañero y yo, por ejemplo, teníamos una lata de dulce batata donde poníamos el caldo de él y el caldo mío. Y eso nosotros lo escondíamos en el pozo de zorro. Nosotros teníamos prohibido terminantemente abandonar el lugar y salir de ahí, que en realidad era cierto, no nos podíamos ir. Pero nos escapábamos para buscar un poco de comida, algo. Entonces, con mi compañero hacíamos como, no sé, pero 50, 100 metros cuerpo a tierra para que nadie nos vea, y no íbamos al pueblo, a Malvinas, y en la casa de los Kelper nos metíamos, y le revolvíamos todas, porque ellos adelante tienen, vamos a decir, tienen como una quinta, y atrás tienen su casa, ¿no? Entonces saltábamos la verja de ellos y le sacábamos, qué sé yo, zanahoria, papa, lo que sea, lo traíamos y lo poníamos en ese caldo que nosotros habíamos guardado. Pasaba que si te encontraban en el pueblo, después te castigaban. Y varias veces nos encontraron y una de las veces que nos encontró el suboficial nos trajo, eso como 4 kilómetros era, bailando ahí alrededor de él todo. Cuando llegamos, no éramos nosotros, había 2 compañeros más. Nos quiso estaquear, mi compañero y yo nos escapamos, no nos dejamos estaquear, y a mis otros 2 compañeros sí los estaqueó. Y los estaqueaban y los dejaban toda la noche con el paño de la carpa y el poncho impermeable, toda la noche hasta el otro día lo dejaban ahí a la intemperie. ¿Con una temperatura de cuánto? 10 grados bajo cero mínimo. Llovina, todo, mal. Y bueno, cada uno... Vos dijiste, nos trajo bailando. ¿Qué quiere decir? Salto rana alrededor de él, cuerpo a tierra, esas cosas. 4 kilómetros. Sí, más o menos. Sí, lo que había del pueblo hasta donde estábamos nosotros. Sí. Dijiste que iban hasta la casa de los isleños. ¿Tuviste algún vínculo con alguno de ellos? ¿Hablaste algo? No. Nosotros cuando íbamos no había nadie, nunca. Bueno, y también dijiste como que fue una etapa hasta el 1 de mayo Sí. Y después fue otra. Y sí, ahí ya fue otra porque... ¿Cómo fue ese 1 de mayo? Contanos. Y el 1 de mayo nosotros teníamos el monte Zapper Hill a nada, ahí nomás. Y bueno, a las 4 de la mañana fue el primer bombardeo de los ingleses y bombardearon justamente el monte porque había
había un radar, ahí estaba el BIN 5 de Infantería Marina. Y a partir de ahí comenzaban los bombardeos todos los días, todo el día. Al otro día, creo que fue, aparecieron 3 buques ingleses que venían hacia donde estábamos nosotros, que en realidad ni sabíamos a dónde meternos, porque... Y bueno... ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Los veían? Sí, lo vimos, que venían en el horizonte, venían los 3 buques, por donde estábamos nosotros, pero al rato vinieron los aviones argentinos, los bombardearon a los 3 buques, y los 3 buques se dieron vuelta y se fueron. Pero bueno, a partir de eso fue siempre así, constantemente el bombardeo todos los días, hasta que terminó la guerra. ¿Cómo te enteraste del hundimiento del Ara General Belgrano? Así, por las cosas que se iban escuchando ahí. De esa manera, no sabíamos nada, ni de dónde estaba, ni nada. Simplemente nos enterábamos así de esa, como todos. ¿Y te acordás qué sentiste, qué pensaste en esos primeros momentos? No, pensaba que en realidad había empezado la guerra, que no entraba en mi cabeza estar en una guerra todavía. ¿Tuviste algún contacto con los británicos? ¿Cómo fue ese primer contacto? Mi primer contacto fue cuando dieron la orden de repliegue, ya se terminó la guerra, cuando entregamos el armamento, el casco, todo, y ellos nos tomaron prisioneros, nada más. ¿Y participaste de algún combate? No, de combate no. ¿Recordás algún compañero caído en las acciones que participaste? Sí, no, yo tengo compañeros, sí, que de mi regimiento, que es la compañía A, yo pertenecía a la compañía C, y hay una parte de la compañía A que combatió, y bueno, tengo compañeros que fallecieron en esos combates. Después, yo lo más, vamos a decir, a ese nivel de combate, lo más fuerte que viví fue que una vez fuimos a buscar comida, que nos había mandado ese mismo cabo primero, que habían matado una vaca y nos había pedido que vayamos a buscar carne. Pero donde yo estaba... ¿El cabo les pidió? Sí. Donde nosotros estábamos, teníamos 100 metros libres, y después de esos 100 metros estaba todo minado. Pero nosotros teníamos hecho un caminito con latitas para ir al valle, porque allá en el valle paraban todas las vacas y los corderos de un isleño ahí. Entonces, cuando nosotros queríamos un cordero o algo, íbamos por ese caminito para ese lado. Y bueno, fuimos a buscar esa vaca que estaba muerta, a cortarla para traer carne. Y cuando estábamos ahí, escuchamos la explosión de una mina, y es que habían venido de otro lado otros soldados, y un soldado pisó una mina, y a un cabo primero le arrancó todo el cachete, y a un soldado le faltaba toda la pierna de la rodilla para abajo. Bueno, nosotros fuimos, lo rescatamos de ahí y lo llevamos a nuestra posición, y bueno, después de ahí los vinieron a buscar y se lo llevaron. Después de mucho tiempo yo lo encontré al soldado Rollero, se llama. Era de la compañía A del Regimiento 3. Y tiene una pierna ortopédica, todo, pero está bien. ¿Y se arriesgaron? ¿Habrán sentido miedo ahí porque tuvieron que salir de su camino de latitas? Claro. Para ir a... No, por ese mismo lugar lo volvimos a traer, para que no nos pase nada. Bien. ¿Cómo te llega la noticia del cese del fuego? Yo hacía guardia a las 2:30 de la mañana. Cuando yo termino de hacer guardia, el
el oficial que teníamos nosotros, un subteniente, nos ordena que nos formemos porque íbamos a ir en apoyo a los que estaban combatiendo, porque ya hacía mucho tiempo que estaban combatiendo y necesitaban. Eso fue el 13. ¿En dónde? ¿A los que estaban combatiendo dónde? En los montes. ¿En Monte London? Sí, Monte London, en toda esa parte, donde se estaban dando todo el combate final. Nosotros teníamos que ir hasta ahí a apoyarlos a ellos. Bueno, nos llevaron a todos hasta ese lugar. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, estuvimos ahí esperando que nos den la orden de avanzar o no, y ahí dieron la orden de repliegue. Entonces nos dieron la orden de que de ahí donde nosotros estábamos, teníamos que retroceder al pueblo, porque ahí íbamos a terminar prisioneros. Entonces todos los soldados empezamos a caminar todos por ahí, y cuando llegábamos al pueblo, llegando al pueblo de Malvinas, ya estaban todos los ingleses que nos iban recibiendo, y ahí íbamos entregando, había un lugar donde ibas entregando el arma y el casco. ¿Y qué se siente la entrega del armamento? Y ahí ya se sentía, ya mi postura había cambiado mucho, de que entonces se siente mal uno. Recuerdo un suboficial, un compañero, un suboficial de nosotros, que el arma no se las entregó a los ingleses, la rompió toda contra el cordón y no se la quería entregar. Pero bueno, nosotros sabíamos que se terminaba todo y había esa sensación de tristeza, ¿no? Pero de alegría a la vez, porque sabíamos que estábamos vivos y volvíamos a casa, pero todo lo que habíamos sufrido. Claro. ¿Cómo fue el trato de los ingleses ahí en esos momentos? A nosotros nos juntaron en un galpón y bueno, pero nos trataron bien. ¿Les dieron de comer? Sí, nos dieron de comer. Abrieron unos galpones donde estaba lleno de comida. ¿De comida que tenían ellos o de dónde era esa Eran comida? de nosotros la comida, pero no sé, no nos dieron, y ellos abrieron esos galpones y... Ustedes, por lo que dijiste, después del 1 de mayo, como que escaseó la comida. Un montón, un montón. Fue uno de los enemigos principales que tuvimos. No teníamos ni comida ni agua. Nosotros tomábamos agua de los charquitos que se hacían. El otro día, ahora cuando yo volví el 11 de octubre, volví a Malvinas. Y la turba, en la turba hay es como una semillita roja. Y comíamos esa semillita. Y ahora cuando fui estaba, y le decía, mirá lo que comíamos. Esa semillita comíamos, ni sabíamos qué era. ¿Y lo que podían cazar por ahí? Claro, no, un cordero, claro. O esa vez esa vaca, pero mayormente el cordero era la preferida. Sí. Bueno, entonces en esos galpones les dieron de comer, Sí, de tomar. nos dieron de comer, abrieron los galpones, que comamos. Habrías bajado de peso entonces, Y seguramente. yo cuando fui a Malvinas pesaba 63 kilos y cuando vine no llegaba a 50. Montón. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo volviste al continente? Bueno, ahí estuvimos desde el 14 de junio hasta el 19, estuvimos ahí con ellos, en los galpones, y el 19 nos subieron a un transatlántico que se llamaba Norland, y con ese transatlántico viajamos hasta Puerto Madryn. Yo te pregunté, ¿lo encontraste a tu primo ahí? Sí, Sí. en los galpones, lo busqué por todos lados. Uh-huh. Es decir, yo lo busqué toda la guerra, pero no lo podía encontrar, y él me buscaba a mí. ¿Por qué? Porque cuando yo lo encontré cuando nos tomaron prisioneros en esos galpones,
yo sabía que tenía como una red en el casco de él, usaban una red. Entonces todos los que tenían una red así les preguntaba por mi primo, Julio La Luz. Y a uno le pregunté y me dijo, ¿qué, vos sos Gaby? Me dice. Porque él me buscaba a mí, entonces sabía. Me dice, sí, está en aquel galpón. Entonces fui y lo encontré ahí en ese galpón y estuve con él. Él viajó, yo viajé en el Norland y él viajó el día anterior en el Canberra. Y cuando él llegó porque de ahí fuimos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn fuimos a Palomar, a Río Gallegos, a Santa Cruz, a tomar un avión, de ahí fuimos a Palomar. Y en Palomar nos llevaron a la Sargento Cabral. Y mi primo llegó antes que yo, pero ya en la Sargento Cabral estaban todos los familiares. Entonces mi mamá se asustó porque no me vio, y mi primo la vio a mi vieja y le dijo, no, viene atrás, pero viene Gaby. Y bueno, después me encontré ahí con él. Imagino la alegría de tu mamá Terrible. con esa noticia. Contame lo de Puerto Madryn. ¿Bajaron en Puerto Madryn? Estuvimos en Puerto Madryn. ¿Qué pasó ahí? Nada. ¿No? No, nos llevaron nos dieron, no me acuerdo si era una hora, qué sé yo, nos dieron para que hablemos, porque hablemos por teléfono. Estaba el teléfono con las monedas, pero no me acuerdo bien. Y nos dieron mate cocido con pan. Y bueno, después nos subieron. ¿Se cruzaron con la gente de ahí, de Puerto Madryn, cuando Sí, llegaron o no? sí, no, Sí. la gente ahí empezó a traer pan. Bueno, hay una historia que se festeja. La otra vez fui, que es el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, porque toda la gente me empezó a traer pan de todos lados. Y bueno, hasta que Puerto Madryn se quedó sin pan. Bueno, hubo... Es decir, que los recibieron No, extraordinario. con orgullo, con Sí. alegría. ¿Y ustedes cómo se sintieron con eso? Y nosotros nos sentíamos muy bien. El tema fue después de la guerra. Después. El tema con nosotros empezó, la posguerra fue lo peor que vivimos. Ahora vamos ahí. Sí. Vamos de Puerto Madryn. De Puerto Madryn, bueno, ahí fuimos no me acuerdo si era Santa Cruz, que tomamos un avión y bajamos en Palomar. Y de Palomar nos llevaron a la Sargento Cabral. Y ahí estuvimos un día en recuperación y al otro día nos llevaron al cuartel. Y ahí estuve en el cuartel. Tablada. Sí. Y en el cuartel después hice el servicio militar hasta agosto. En agosto recién me dieron la baja. Mirá, ¿y cuándo volviste a ver a tu familia? Cuando llegué al Sargento Cabral, ahí me encontré con mi mamá. ¿Cómo fue ese reencuentro? No, Contanos. terrible porque cuando llegamos era un mundo de gente y nadie sabía nada de nadie. Es decir, mi mamá, mi papá y mis hermanos me buscaban por todos lados. Había listas de los que estaban llegando, todo, bueno. Y en un momento nosotros estábamos en un lugar donde teníamos que esperar, pero salimos de ese lugar y empezamos a buscar nosotros, a nuestra familia. Y yo me empecé a buscar a mi familia por todos lados, hasta que ya me iba caminando de vuelta para el lugar y en un momento escuché que me gritan mi nombre y era mi hermano que me conoció, pero por la manera de caminar, porque éramos todos iguales, flaquitos, todos de Vestidos verde. iguales, claro. Pero mi hermano me vio de atrás y se dio cuenta te conocí por la manera de caminar. Me gritó y se dio cuenta. Y bueno, ahí lo vi a mis dos hermanos. Estaba un amigo también. Y ahí me llevaron con mi mamá y mi papá, estaban todos juntos. Fue terrible eso. Una alegría enorme. Sí, infernal. Sí. Bueno, pero solo pudiste estar ese momento con ellos y vos Sí. te quedaste porque tenías que seguir. Claro, ahí ya los saludé, estuve con ellos un ratito, nos volvieron a meter adentro y ya después nos llevaron al cuartel. ¿Y cómo te trataron tus superiores en esos momentos? ¿Te dieron alguna orden? Cuando nosotros llegamos al cuartel, bueno, nos reunió, ¿cómo se llama? El capitán Varela, creo que se llama. Varela, sí. Nos hizo firmar un papel que no podíamos hablar nada de lo que habíamos vivido, no podíamos contarle nada a nadie. Nos dijo que la guerra la habíamos perdido por culpa de los soldados. Bueno, toda esa pavada que dicen.
Pero, y después, bueno, nosotros tuvimos, la clase 63 estuvo 2 meses más haciendo el servicio militar hasta el 20 de agosto. Ahí teníamos que... ¿Y en ese tiempo pudiste salir a ver a tu familia? Sí, 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 me iba todos los días, me escapaba del cuartel todos los días, me iba a mi casa. Porque yo el cuartel lo tengo a 15, a 20 cuadras de mi Claro, casa. cerca. Pero yo no, ya no aceptaba órdenes de nadie. Es decir, hacía lo que hacíamos todos, no hacíamos nada. Y me iba a mi casa y volvía. ¿Y hablaste con tu familia sobre lo vivido en Malvinas o No, no? ¿No te nada, preguntaban tampoco? no. Ellos no me preguntaban, se ve que no me querían hacer mal por ahí y yo tampoco, la verdad no quería contar nada. Hablé muchos años después. Cuando yo tengo el hermano de mi abuelo, que vivía en esa época, había estado en la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo estaba en Malvinas, él iba a mi casa a hablar con mi mamá. Bueno, y cuando él falleció, me cuentan, esto yo no sabía. En el velatorio yo me puse a hablar de Malvinas, sin que nadie me preguntara nada, ni nada, y ahí fue donde yo empecé a hablar. Y ahí donde me escucharon todos porque nadie jamás me había escuchado, ni mis viejos, nadie me había escuchado una palabra. Y ahí fue donde yo como que me desahogué y empecé a contar. ¿Y eso cuánto tiempo después fue de Malvinas? Y fueron como 7 años, 8 años. ¿Y con tu primo tampoco hablabas? No, no, no hablábamos. Entonces, el primer tiempo de la posguerra, digamos, estuviste hasta agosto, Sí. continuabas en el cuartel y después, Y después hacía la vida normal, me fui a trabajar con mi papá. retomaste lo que hacías antes. Sí, sí, nada más, iba a mi casa, no salía. Yo era de salir todo, de hacer la Antes. vida de un pibe normal. Iba a jugar a la pelota, iba a bailar, no hacía más nada de eso. ¿Y en ese momento cómo te sentías? Y recuerdo que me sentía mía, había cosas que me hacían mal, como, no sé, el ruido, todas esas cosas, me hacía mal. Seguía haciendo cosas, por ejemplo, mi mamá me decía, cuando me hacía la cama, me decía, ¿por qué me llevaba flautita a la almohada, abajo de la almohada? Entonces mi hijo cuando me hacía la cama, veía que abajo de la almohada siempre había 2 o 3 flautitas. Me estaba con eso de que a veces me quedaba sin comer. Claro. Y No, lo que habrá sido dormir la primera noche en una sí, cama sí, terrible, no dormía. después de haber estado tanto tiempo en el pozo, Sí, ¿no? sí. Yo tuve un proceso malo que no, por ejemplo, como una depresión me había agarrado, que yo no me acostaba y no dormía, y me dormía recién como a las 9, 10 de la mañana. Estaba toda la noche despierto así, y bueno, y después tuve que ir al psiquiatra y todo eso. ¿Y te ayudó? Mucho. Después pudiste volver a dormir. Sí. Sí. Y además de eso, ¿crees que te dejó alguna otra secuela la guerra? No, la verdad que no siento que me haya... Al principio sí, pero después con todas las experiencias que tuve con mis compañeros, con esto de hablar y qué sé yo, todas esas cosas se fueron normalizando. No sé si será alguna, pero no, yo me siento bien, no tengo. ¿Seguías teniendo vínculo con tus camaradas? Sí, sí, hubo un momento que nosotros en la posguerra como no teníamos nada, nadie sabía qué hacer con nosotros, ni cómo atendernos, ni nada. Nos juntábamos en
eh, tengo un compañero que tiene un gimnasio, Alejandro, y nos juntábamos en el gimnasio de él, un montón, y charlábamos entre nosotros. Entonces, quizás hablábamos siempre de lo mismo, pero nosotros nos entendíamos de lo que estábamos hablando. Entonces, Alejandro Liébana. Liébana. Entonces, siempre entre nosotros nos ayudábamos de esa manera. Les hacía bien compartir, hablar entre claro. ustedes. Llorábamos, todo, nos pasaban, nos sacábamos la angustia que teníamos entre nosotros. Uh-huh. ¿Y después integraste alguna organización de veteranos? Sí, en el Centro Veterano de Matanza. Siempre ahí. Sí. ¿Hace mucho tiempo que estás? Sí, hace un montón, sí. Uh-huh. Sí. ¿Y en la actualidad continuás Sí, en relación continúo. con los veteranos? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué significa el cementerio de Darwin para vos? Yo ahora cuando volví a Malvinas, ¿En el 2024 volviste ahora? sí, el 11 hace de octubre. poco. El 11 de octubre. Uh-huh. Estuve una semana. Y yo antes de ir hablaba, por ejemplo, con Roque Arrieta. Arrieta. Sí. Y le decía que era como si nada para mí no sentía nada, no tenía esa expectativa que tenían muchos que sentía. Y él me decía que con esto de hablar de Malvinas y todas esas cosas uno lo lleva de distintas maneras, pero que tenía dos cosas para hacer yo, que era una, ir al cementerio, arrodillarme y bueno, rendirle homenaje a ellos que habían dado la vida para que yo pudiera estar ahí y que mi única misión después de eso era malvinizar y poder conocer lo que ellos hicieron y que no sea en vano. Y después otra cosa era sentarme y tomar mate en una piedra arriba en la montaña, porque fui a... ¿Pudiste ir a donde habías estado? Sí, fui, sí. No encontré justo mi posición, porque está todo muy cambiado. Claro. Pero estuve en el Monte Harrier, Habrá sido fuerte volver a pisar la turba, ¿no? Sí, terrible. Y en Dos Hermanas, uh-huh. Y bueno, ahí arriba en la montaña me puse a tomar mate, eran las dos cosas que quería hacer. Pero el cementerio fue lo único que me movió. Uh-huh. ¿Qué pensás del proceso de identificación de los cuerpos de los caídos? Y me parece maravilloso que se haya hecho y que, no sé si todavía si ya se terminó, me parece faltaban algunos cuerpos, pero es muy importante porque ver a una mamá, un papá, una esposa, lo que sea, poder estar con su ser querido es muy, muy importante. ¿Qué significa para vos la Guerra de Malvinas? Y para mí es una cosa que yo, como dije al principio, yo primero no quería ir porque tenía mucho miedo. Después esas cosas fueron cambiando, cambiaron mucho. Hoy, en realidad, muchas veces a todos lados donde vamos nos dicen héroe y esas cosas. Yo no me siento héroe para nada. Lo único que me siento que sé que en algún momento voy a ser parte de la historia, por lo que me tocó vivir. Sé que fue el destino, pero tengo esa misión de malvinizar porque hoy siento que es algo muy importante, que quizás antes no lo era o lo fue siempre, pero nunca nos dimos cuenta de que hoy Malvinas es algo muy importante para los argentinos y que necesitamos que la soberanía vuelva a ser nuestra. Entonces
me parece que la misión del veterano que ha quedado es malvinizar. Y Malvinas es para mí eso, algo muy importante para el futuro y para todos, ¿no? Lo estás haciendo en este momento, que te lo agradecemos muchísimo, compartiendo este testimonio, que no es nada fácil. No, no. Te quería preguntar, ¿viste las películas argentinas sobre la guerra de Malvinas? Sí. ¿Y qué opinás? ¿Querés mencionar alguna? ¿Te gustaron? No, ninguna. No, ninguna me llamó. Creo que la primera que había visto, que ahora no me acuerdo, recuerdo el nombre, que había sido hacía poco, pero no, la verdad que no. Ni la UTI esa de Iluminado por el Fuego, nada. No, ninguna. No, no. No, no me gustó. ¿Cambió algo en el año del 40 aniversario? ¿En qué? No. ¿Sí sentís que hubo alguna diferencia con respecto a los años anteriores de posguerra? No. No. ¿Algún reconocimiento hacia ustedes o algún cambio en el trato No, con no, los veteranos? no. Lo que yo sí reconozco que al principio cuando nosotros llegamos, que nos trajeron escondidos y un montón de cosas, y había una indiferencia terrible con la gente, hasta que después se fue, eso cambió rotundamente y hoy por hoy es maravilloso la afinidad que tenemos con la gente cuando uno, por ser veterano de Malvinas, a veces te da vergüenza, pero ahora sí, eso ha cambiado muchísimo. ¿Hoy actualmente te da vergüenza? No. No, me da cosa, ¿no? Porque ya te digo, no, me da cosa cuando te empiezan a decir que héroe y todas esas cosas, ¿viste? No. Al principio, cuando volviste, tuviste que ocultar que eras veterano. Sí, siempre. Para conseguir trabajo y para un montón de cosas, no tenía que decir. No lo podías decir. No, no podía decir. Eso fue lo peor que vivimos nosotros. Nosotros, la posguerra fue peor que la guerra. Y también, Tuvimos 10 años sin nada, sin que nadie se ocupara de nosotros. ¿y tuviste compañeros caídos en la posguerra? Sí, mucho. Más que en la guerra, quizás. Obvio. Y eso fue el destrato que hubo, causó todas esas cosas. Si uno no tenía, no sé cómo decirlo, pero no es que no tengan familia, pero aferrarse a algo de la familia y esas cosas, era muy difícil afrontar eso. Ahora que mencionás la familia, ¿formaste tu familia después? Sí. Contanos. Sí. Bueno, yo en el 92 me puse de novio y en el 94 me casé. Mi señora es docente, ahora se jubiló como directora. Tengo 2 hijos, uno de 25 que cursa acá ingeniería en informática. ¿Cómo se llama? Emiliano. Y Rodrigo, que está estudiando el profesorado de Ciencias Naturales. Bueno, esa es mi familia hoy. ¿Y hablas con ellos de Malvinas? Sí, muchísimo. ¿Están siendo parte de esto de malvinizar también? Sí, terrible. Sí, saben todo ellos. Bueno, vamos llegando al final. ¿Te quedó algo importante por decir que no te hayamos preguntado? ¿Algo más que quieras compartir? No, eso de que logremos entre todos ¿cómo decirlo? Que lograr que la gente, el país, todos luchen por la soberanía, que es lo que más necesitamos. Porque en realidad siempre hablamos de la independencia de nuestro país. Y bueno, todavía no somos independientes, porque tenemos un invasor en nuestro territorio. Y hasta que ese invasor no se vaya, no tendremos nuestra independencia completa. Por los medios diplomáticos, ¿verdad? Obviamente, no, la guerra no sirve para nada. Es lo peor que puede pasar
la paz entre todos. La guerra tiene de todo, ¿no? Las peores miserias del hombre, pero también tiene amor, porque hay un montón de cosas que se han conseguido a través de esa guerra. Nosotros, solo acto de amor hacíamos con nuestro compañero, nos cuidábamos, hoy seguimos cuidándonos entre todos nosotros. Todas esas cosas las consiguió la guerra a pesar de todo lo que hemos sufrido. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, te agradecemos muchísimo por este testimonio. No, por favor. Gracias por estar acá. Sabemos que no es fácil compartirlo. Y bueno, esto va a quedar para las generaciones futuras. Así que muchas gracias. No, por favor.